El día de hoy es 11 de agosto del 2020. Es la 24ª clase. Estamos en el tema de engorda y finalización. Espero que esta sea la penúltima clase y el siguiente jueves ya sea la última clase y terminemos con este tipo de eventos. Y por tal razón me permito compartir mi pantalla. Me parece que aquí nos habíamos quedado. Yo sé que no pueden hablar, pero levanten una manita, a ver si escuchan y ven mi pantalla, por favor. Los que me están. Gracias, Santiago. Gracias, Guillermo. Muy agradecido. Ok, vamos a empezar. Nos quedamos en lo que era el asunto de los betadrenérgicos. Habíamos hablado la ocasión pasada de que teníamos diferentes betadrenérgicos, que por ejemplo, en los bovinos teníamos las sales milagrosas, como era el cimaterol. Había otro, déjenme recuerdo. Ese estaba por aquí abajo. Cimaterol y clenbuterol. Ok, para el asunto de cerdos, tenemos un betadrenérgico, que básicamente es la ractopamina. La ractopamina es la única que está aprobada por la FDA, la Federal Drugs Administration, para usarse en animales y sin ningún problema. También comentábamos que, por ejemplo, el cimaterol y el clenbuterol, esos pues no están permitidos en bovinos y de todas maneras se siguen usando en los corrales de engorda. Favorecen la presencia de taquicardia y habrá que tener mucho cuidado también cuando estamos consumiendo pues un bistec encebollado de hígado, porque no sabemos si procede de un animal con cimaterol o no. Si ustedes lo quieren consumir a riesgo de en una media hora, 45 minutos, después tener que estar pasando a la sala de urgencias en el hospital por un efecto de taquicardia, pues ahora sí que ya va al gusto, chicos. Ok, ¿cuál es el mecanismo de acción de los betadrenérgicos? En primer lugar, hay estos receptores que se llaman beta 1 y beta 2. Estos receptores se encuentran a nivel de intestino y se ponen en contacto los betadrenérgicos con estos receptores. También comentábamos que en pollos, los pollos no tienen estos receptores. Es por esa razón que ni siquiera se utilizan betadrenérgicos en pollos, además de su rápido crecimiento. Pero si los quisiéramos utilizar, de nada nos iban a servir. ¿Por qué razón? Pues porque no hay receptores en pollos. Sí hay en bovinos y hay en cerdos. ¿Y qué sucede cuando estamos utilizando un betadrenérgico? Bueno, pues sucede que se activa esta enzima, que es la adenilatociclasa, que convierte el adenosintrifosfato en 3,5 adenosin monofosfato. Se promueve obviamente la activación de las lipasas en el adipocito, se liberan esos ácidos grasos y hay una hidrólisis de los triglicéridos. Y entonces, ¿cuáles son los cambios o en dónde nos está impactando? Al estarlo utilizando preferentemente en el último mes antes de ser enviados a rastro, pues básicamente estamos chuleando la canal y eso nos va a servir para disminuir la grasa dorsal en primer lugar. Al disminuir grasa dorsal va a haber espacio, ¿para qué? Para que el área del ojo de la chuleta o lo que es el longísimos dorsi o el gran dorsal, pues aumente de tamaño, porque estamos disminuyendo grasa y estamos favoreciendo el crecimiento de tejido magro, siempre y cuando estemos reformulando principalmente para lisina. Ya habíamos dicho que si queremos utilizar beta-adrenérgicos, tendremos que estar reformulando, porque si no, entonces, ¿de dónde va a sacar? ¿De dónde va a sacar la materia prima
el cuerpo para hacer crecer el tejido magro. Entonces debemos de reformular también en consecuencia. Y obviamente se va a incrementar el porcentaje de músculo en canal. ¿Y eso en qué nos beneficia? Nos beneficia principalmente en la presencia de un mayor o una mayor cantidad en cuanto a porcentaje de cortes primarios de tejido magro. Se beneficia en el sentido también de que estamos mandando cerdos al abasto con una menor cantidad de grasa dorsal, y si el rastro nos estuviera pagando una prima extra por no estar enviando animales con más de 12 milímetros de grasa dorsal, pues entonces tendríamos todavía un beneficio adicional. Vean ustedes, si nosotros tuviéramos, así como está aquí en la figura, animales exageradamente magros, vean ustedes, esto es el área del ojo de la chuleta, estas son las chuletas, o este es el Longísimos dorsi también, que es el que corre desde la cola hasta la cabeza, por ambos lados de la espina dorsal o de la columna vertebral del animal. Este es el Longísimos dorsi. Entonces, ya habíamos visto cuáles eran los factores no nutricionales que podrían estar afectando la presencia de grasa en los animales. Entonces, si nosotros tuviéramos una serie de factores así exageradamente que nos estuvieran afectando el desempeño de los animales, sí tendríamos que estar utilizando el Peilin o la adición de ractopamina en el alimento. Pero si tenemos excelentes condiciones, animales magros, buen control sanitario, buenas medidas higiénicas, en fin, todo lo que ya se estuvo detallando, entonces será innecesario que nosotros estemos utilizando el Peilin. Insisto, la ractopamina va a servir exclusivamente para chulear la canal, para darle, digamos, un último toque a la canal, pero lo deberemos de estar valorando. Si de todas maneras lo queremos adicionar, pues no lo adicionen en 20 partes por millón, lo pueden adicionar en 10 partes por millón para que no sea demasiado y que el costo no implique un gasto mayor. Ok, bueno, esta no la brincamos. Lo que podemos estar haciendo ya en el sitio 3, si es que los estuviéramos mandando a sitio 3, podríamos estar haciendo una alimentación por sexos separados. La alimentación por sexos separados lo podemos hacer a partir del destete, lo podríamos hacer en ese momento, o bien lo podemos ya hacer en sitio 3, ya cuando estén empezando los animales aproximadamente unos 30 kilos. El potencial de crecimiento para magro, pues básicamente, y ya lo habíamos comentado, ¿quién va a crecer más para magro? En primer lugar, el berraco, el macho entero, después la hembra y al final el macho castrado. Pero castrado con una castración quirúrgica, no una castración química. Con el mismo consumo, el macho castrado generalmente deposita más grasa que la hembra y que el berraco. De hecho, el macho castrado pues es el que más come. El macho castrado tiene un apetito muchísimo mayor que la hembra y que el berraco. Los estrógenos de la hembra y los andrógenos del berraco ocasionan un apetito reducido, pero además de ocasionar un apetito reducido, también el resultado es que van a tener una canal mucho más magra, a diferencia del macho castrado. También cambian obviamente las necesidades de aminoácidos y también si estamos utilizando algún betadrenérgico, como en este caso la ractopamina. Por ejemplo, en el caso de la lisina y algunos otros aminoácidos, los machos enteros, fíjense nada más, los machos enteros van a requerir 10% más, por ejemplo, que las hembras. ¿Por qué? Porque los machos enteros son más magros. Y entonces, al ser más magros, pues requieren de mayor, aquí está la materia prima, de mayor aminoácido para estar construyendo tejido magro. Y las hembras van a requerir 10% más que los machos castrados. ¿Por qué? Porque también las hembras son más magras que los machos castrados. Entonces, de ahí deriva el que podamos nosotros estar reduciendo costos y en el sentido de estar alimentando por sexos separados.
Vean ustedes, aquí hay algunos datos en cuanto a alimentación por sexos separados. Alimentación para machos castrados. Vean ustedes, animales de 20 a 55 kilos, podemos estar ofreciendo una proteína de casi 17% y lisina de 0.94. Pero, ¿qué va a pasar cuando nosotros lo estamos haciendo para hembras? Para hembras vamos a requerir, porque precisamente las hembras van a tener una mayor cantidad de tejido magro, entonces vamos a requerir no 17%, sino aquí prácticamente 18, casi 19%, es decir, un 10% más que en machos. Y en cuanto a lisina, los machos estaban requiriendo 0.94 y aquí las hembras requieren de 1.04. Es decir, también 10% más de lisina para construcción de tejido magro. Y esto es lo mismo que sucede en animales más pesados. Por ejemplo, en machos castrados de 55 hasta mercado, podríamos hablar hasta los 100 kilos. En cuanto a proteína, van a requerir solamente del 13%. Y vean ustedes de lisina de 0.69. Pero ¿cómo se van a comportar las hembras? Las hembras de 55 hasta mercado, las hembras van a requerir de 14% de proteína, es decir, un 8% más. Y en cuanto a lisina, van a requerir, en lugar de los machos castrados de 0.69, aquí van a requerir en promedio de 0.80, es decir, un 15% más de lisina para construcción de tejido magro. Entonces, de ahí estriba la diferencia en cuanto a costos de las dietas. Y por eso es necesario que nosotros tengamos, por ejemplo, digamos, aquí donde está mi cursor, hagan ustedes de cuenta que es el pasillo de un edificio. De este lado van a estar puros machos y de este lado van a estar puras hembras. Claro que los últimos corrales sí, la genética dice que vamos a tener 50% de hembras, 50% de machos, pero luego la genética pues no es muy, digamos, muy verdadera. Y obviamente los últimos corrales en ese edificio pues van a estar mezclados, porque ya no alcanzamos a llenar puros machos y puras hembras. Entonces, insisto, este sería el pasillo. De este lado tenemos una dieta para machos y de este lado tenemos una dieta para hembras. Ahora, también que estamos queriendo conseguir cuando estamos dando una alimentación por sexos separados. Lo que queremos conseguir básicamente es que prácticamente ambos sexos, tanto machos castrados como hembras, estén saliendo con las mismas características en cuanto a rendimiento en canal, en cuanto a presencia de tejido magro, en cuanto a presencia de tejido graso. Y entonces, de esta manera, cuando le estamos dando aquí una menor cantidad, tanto de proteína, básicamente, a nuestros machos castrados, y aquí una mayor cantidad de proteína, pues entonces prácticamente vamos a tener canales iguales. Ahora, ¿por qué aquí le estamos dando menos proteína? Porque como vamos a ver más adelante, los machos castrados comen mucho más que las hembras. Entonces, las hembras, como comen menos, pues requieren un mayor aporte en lo que están comiendo. Acá, como comen más, pues se suple esa, digamos, entre comillas, esa deficiencia o falta de lisina, se suple con la mayor cantidad de lo que están comiendo. ¿Ok? Vean ustedes, esto ya se los había comentado. Hagan ustedes de cuenta que este es bueno, de hecho, este es el pasillo aquí en la fotografía. Este es el pasillo. De este lado son machos, por decir, ¿no? Y de este lado son hembras. También aquí a lo que voy es a los comederos. Desde aquí, desde el pasillo, nosotros podemos alcanzar a ver si está bien manejado ese comedero o no vaya a ser que aquí la bazuca que está suministrando a la tolva del comedero estuviera tapada. Definitivamente, ya se los había comentado, un buen comedero, para saber si está bien manejado, siempre deberemos de estar viendo el fondo del comedero, no así que de plano no haya nada, pero sí se deberá de ver algo de alimento y en algunas partes del comedero deberá de ver el fondo del comedero.
Y entonces, si nosotros vamos aquí sobre el pasillo, sin tener que brincarnos, podemos estar observando cómo se encuentra el piso del comedero para saber si está bien manejado ese comedero o se le abre un poco más o de plano están desperdiciando demasiado alimento los animales. Bien, ok. Vean ustedes, por ejemplo, el sexo y el comportamiento, en el comportamiento y peso de la canal. Aquí tenemos un macho castrado y de este lado tenemos una hembra o tenemos hembras. ¿Quiénes están comiendo más? Aquí, por ejemplo, el macho castrado está comiendo casi 3 kilos, ¿sí? Y aquí la hembra está comiendo solamente 2 kilos 600. Ganancia diaria de peso, obviamente, del macho castrado, 825, de la hembra, 766. Pero ¿quién va a tener una mejor conversión alimenticia? Pues obviamente que la hembra. La hembra va a tener una mejor conversión alimenticia. ¿Y por qué? Pues porque come menos y también está ganando una buena cantidad de peso. Ahora, ¿cómo va a estar el comportamiento en cuanto a la grasa dorsal a la altura de la 10ª costilla? Los cerdos castrados, van a tener en promedio 28 milímetros, cuando las hembras van a tener solamente 23 milímetros. Y el rendimiento en canal, los machos castrados tendrán un 32%, cuando las hembras tendrán un 34%. Y en cuanto a músculo, los machos castrados tendrán 72 y las hembras 73. Esto fue en un experimento que se hizo desde los 51 kilos hasta los 108 kilos que se mandaron a mercado. Ok, algo que seguramente ustedes ya tuvieron que haber visto en su curso, ¿cómo se llama este curso? Transformación de productos o algo así. Cuando vienen maestros de el departamento de agroindustrias, vamos a ver lo que son las carnes pálidas, blandas y exudativas. Voy a dejar de compartir mi pantalla y les estoy permitiendo que puedan, puedan abrir su micrófono. Díganme, chicos, ¿en qué consisten o por qué se están dando? Más bien, ¿por qué se presentan las carnes pálidas y exudativas? Coméntenme. ¿Quién dice yo? No me digan que estoy solito, ¿eh? Pueden abrir sus micros. ¿Alguien? ¿Al estrés? A ver, platíquenme. Sí, en parte al estrés, pero ¿en qué momento el estrés, Tania? Al momento del estrés en el sacrificio, profe. Buenas tardes. Sí. Cuando los están desembarcando. Al momento del, bueno, sí, implica desde el transporte, desembarque y al momento del sacrificio. El estrés generado hace que, creo, la, disminuye las reservas de glucógeno en el músculo, por eso da esa coloración Ok. ¿Qué coloración? pálida. Ok. Precisamente por eso se llaman carnes pece, ¿no? Son Sí, pálidas, blandas y exudativas. exacto. Esas carnes pece van a servir para elaborar jamones, para industrializarlo. A ver, chicos, no me digan que no saben eso. No porque su proteína es, por la idea de su proteína ya se modificó. Sus Ajá. características. ¿Y qué pasa entonces, Alicia? ¿Qué pasa si queremos hacer un jamón con una carne pece? No se puede porque no se puede ligar por la desnaturalización de las proteínas. ¿Qué pasa si le metemos salmuera y salmuera y salmuera? ¿Se le va a quedar? No porque no va a retener líquido, No. no va a retener Ok.
Va a perder muchos líquidos, va a haber una gran cantidad de goteo. ¿Sí? Sí, va a haber mucho. Ok. Sí, eso lo tuvieron que haber visto en su Ajá, y curso de porque después el pH se baja, el pH. un ¿El, poco pH el- el y algo pH de se temperatura. baja o se sube? El pH baja, el pH ¿Sí? baja y la temperatura del canal sube. Aumenta su temperatura de la canal, por eso se naturalizan las proteínas. Ok. Es muy bueno. Bueno, a ver, vamos a ver. Comparto mi pantalla, chicos. ¿Dónde estaba yo? Aquí. Ok. Vamos a empezar a ver. Se ve que ya abundaron sobre esto. Carnes pálidas, blandas y exudativas. Bueno, este asunto se presenta principalmente en los cerdos más musculosos. De repente, con muerte súbita inexplicable. Así como que empiezan a jadear bastante, y saben ustedes que son animales blancos. Los animales blancos se empiezan a poner medios rojos y generalmente pueden morir de manera inexplicable. Y generalmente esos cerdos pueden morir al estarlos arreando del corral para subirlos al camión. Puede haber signos nerviosos, puede haber temblor muscular, cambio de color en la piel. Eh, Cerdos sometidos a estrés por peleas o reagrupaciones, transporte, y esto nos dice esta norma, que hay un proceso sanitario de descanso, deberán de descansar los animales cuando están siendo llevados a rastro, por lo menos 12 o 24 horas antes de ser sacrificados, o como mínimo la mitad del tiempo en kilómetros. Por ejemplo, si se tardaron, digamos, 3 horas, deberán de descansar mínimamente hora y media esos animales, ya que de lo contrario es muy factible, es muy posible que tengamos gran cantidad de carnes PC. La presencia de cristales de ácido láctico en músculo, se disminuye la carne con altas temperaturas, entonces el músculo reduce su habilidad para retener líquidos. Como decía Alicia, se desnaturalizan las proteínas del músculo. Y vean ustedes este asunto. Los arreadores eléctricos que antes se utilizaban mucho, pueden aumentar la temperatura corporal del animal cuando está vivo y aumentar también el lactato en sangre. Y eso lo vamos a ver más adelante, unas fotos. Pueden estar dejando petequias. Petequias son como pequeños lunares rojos, y eso puede estar conduciendo a la presencia de carnes pece. Hay algo que se conoce, no sé si ustedes lo habrán visto ahí en tecnología de los productos agropecuarios, algo que se dice, se conoce como WHC, que es Water Holding Capacity. Es la capacidad de retención de agua. Díganme por ahí si lo vieron en tecnología de los productos agropecuarios. ¿Se los comentaron? ¿No? Ok. Básicamente, la capacidad de retención de agua es la propiedad funcional de la carne para retener agua. Influye, obviamente, en rasgos organolépticos relevantes, y si ese corte de carne no está reteniendo agua, lo que va a pasar es que va a perder su jugosidad. Eh, una menor capacidad de retención de agua va a repercutir o va a dar como resultado pérdidas económicas por no retener agua y formar emulsiones. ¿Cuáles serán los factores que impactan la capacidad de la retención de agua? A ver, díganme, chicos, desde aquí los oigo. ¿Cuáles son los factores que impactan en la capacidad de retención de agua? El manejo antemortem. Sí. ¿Quién me habló? Tania. Tania. Bien, Tania. ¿Quién más? ¿Qué más? A ver, ¿ustedes creen que la genética puede ser un factor?
como bien dice Tania, el manejo antemortem, justo antes del sacrificio, ¿sí? El estarlos arreando hacia donde van a ser sacrificados, ese arreo, ese manejo deberá ser muy amable, muy dócil, preferentemente estar manejando grupos pequeños de 5, 6, 7 animales, no más. Entre más sean pequeños los grupos, es más fácil conducirlos y obviamente también es más difícil que se regresen. Es más fácil conducir un grupo pequeño que un grupo grande. Y el manejo post-mortem también va a ser algo importante, principalmente el enfriamiento de la canal. No deberá de pasar más allá, preferentemente, no deberá pasar más de media hora después de que se sacrificó el animal para que esa canal ya esté en la sala de refrigeración, ¿sí? Normalmente, en tanto no se llena la sala de refrigeración, es muy recomendable que esa canal se esté bañando, pero con agua helada. Y ustedes verán en los rastros las tinas con agua con hielo, con agua helada, y precisamente se están bañando las canales con esa agua helada para enfriar rápidamente la canal. Ya que como ustedes por ahí dijeron también, si la canal se mantiene caliente, también puede ser algo contraproducente y se va a estar presentando la presencia de carnes pálidas, blandas y exudativas. Ok, esta calidad tecnológica y sensorial de una carne está dada básicamente por las siguientes características: por el color, está dada por el pH, está dada por la conductividad y por la capacidad de retención de agua, que es la WHC. Por la grasa intramuscular también. En muchas ocasiones la grasa entreverada en un corte es también lo que le va a estar dando el sabor y la frescura y la jugosidad a esa carne. A diferencia de que si tenemos exclusivamente puro músculo en un, digamos, en un corte de una chuleta, si tuviéramos exclusivamente puro músculo, no va a saber tan rico ese corte a que si tuviéramos cierto marmoleo en ese corte. ¿Ok? Vean ustedes, en cuanto a carne pálida, suave y exudativa, es causada por estrés no prolongado, pero severo, muy severo, antes del sacrificio. El animal puede ser expuesto a ansiedad porque está oyendo los gritos de sus compañeros que ya salieron primero. Hay mucho ruido, hay miedo por un mal manejo y por formas inadecuadas de aturdimiento y sacrificio. Díganme, por favor, si ustedes vieron exclusivamente en su curso de tecnología de los productos agropecuarios, ¿cuál era el sistema más recomendable en cerdos para sacrificio? Hay básicamente dos: el sistema eléctrico o el sistema de gas. ¿Qué les dijeron al respecto? ¿Qué recomendaban? ¿Sí me están escuchando? Entonces, no, bueno, no recuerdo haber abordado este tema, maestro. ¿No? ¿No lo vieron? De cerdos no, maestro, pero de conejos se recomienda el aturdimiento por electrocutación. Bueno, electrocutar a los animales Sí. para que no sufran tanto, también por desnucándolo. Ok. Bueno, Igual, aquí en Senacica, ¿Mande? igual en Senacica por sus normas, en cerdos recomienda igual por aturdimiento. Ok, aquí hay dos sistemas de aturdimiento. Uno es por gas, que básicamente es CO2,
y el otro es por aturdimiento eléctrico, efectivamente. Y hay sus pros y sus contras, y lo vamos a ver, ¿ok? Vean ustedes, esto es lo que puede suceder con una carne pece. Va a tener un muchísimo mayor goteo. Aquí hay una probeta y prácticamente este cacho de pierna prácticamente ya llenó la probeta. Este es una carne normal. Aquí definitivamente va a haber un menor pH, 5.2. Un pH normal de 5.7, y esto es a lo que conocemos nosotros como DFD o carnes duras y no son nada jugosas. Y tenemos un pH de 6 y más, que no lo alcanzo a ver por ahí. Ok, esto sería lo más recomendable de acuerdo a lo que manejan la Use Meat Sport. Vean ustedes, esta carne es una carne rosada, rojiza, firme, no exudada. Este sería el color ideal, color deseable, firmeza, capacidad de retención de agua. Hay un cierto cantidad de marmoleo. Vean ustedes aquí, este está mucho más marmoleado. Acá pues prácticamente carente prácticamente de grasa. Y aquí hay un marmoleo regular, rosada, rojiza, firme, moderadamente seca. El color puede variar de grisáceo rosado, el rojo violeta, los rangos de firmeza, humedad, en fin, hasta muy firme y seca. Ven ustedes también, aquí en esto les quiero comentar lo siguiente. En la carne, bueno, no en la carne, en la pierna del cerdo intervienen diferentes músculos, o sea, no hay un solo músculo, hay varios músculos, ya lo hemos visto. Algunos de esos músculos son más sensibles que otros a la presencia de carne especie. Y eso quiere decir que no en toda la pierna podrá haber carne pece. En algunos músculos habrá carne pece y en otros músculos de esa misma pierna a lo mejor no hay carne pece, ¿sí? Algunos comentaban por ahí, según eso, habían hecho en alguna ocasión un estudio porque cuando el animal es insensibilizado por medio de electricidad y es izado, es decir, es levantado de una sola pierna antes de que sea degollado, se levanta para pasarlo al degüello que está más arriba. Y por ahí se hizo según un estudio en el que se indicaba que esa pierna con la que era izado el animal era la razón por la que se presentaba el asunto de carne especie, cosa totalmente falsa, ¿no? Eso es como si estuviéramos diciendo las fake news. Eso era totalmente falso. Se volvieron a hacer otros estudios y no había ninguna relevancia de si se levantara de una pierna o de las dos o de la otra. La presencia de carne especie está debido a un estrés súper severo, muy agudo, previo al sacrificio. Vean ustedes, es una carne oscura, pálida, ¿sí? Estas son otros colores de carnes. Vean ustedes aquí, por ejemplo, tenemos una pierna en donde hay diferentes colores. Esta puede ser una carne pece y las demás en la misma pierna, los diferentes músculos no necesariamente son carne pece. Aquí vean ustedes, tiene un buen color, todas estas carnes. Todas estas son chuletas, ¿sí? Vean ustedes todos los músculos que están interviniendo en una sola pierna. Entonces, hay algunos músculos que pueden ser más sensibles que otros a la presencia de carne especie. Color normal de la carne, este podría ser un color normal. Y este es un color de la carne pece, un color más bien pálido. Aquí es cuando el ama de casa llega y compra carne de cerdo, la lleva a su casa,
a lo mejor de repente la congela porque la planea hacer dentro de 2, 3 días, hacer un guiso, y el día que lo planea hacer, saca la carne del congelador, la deja ahí en la mesa del comedor o de la cocina, y yo, sorpresa, cuando regresa encuentra prácticamente casi un charco de jugo de esa carne que todavía siguió perdiendo más agua. Y eso era obviamente una carne pece. Ustedes podrán ir a los anaqueles a verificar los colores de las carnes y bueno, pues definitivamente no creo que ustedes le entrarían comprando una carne así mucho más pálida. Podrían ustedes checarlo en las diferentes charolas que están ahí en los anaqueles. Ok, estos son algunos músculos del cerdo que están frecuentemente afectados por carne especie. Vean ustedes, por ejemplo, el número 1 es el Longissimus dorsi. A este le falta todavía más largo, ¿no? Aquí está representado, pero este Longissimus dorsi, por eso se llama Longissimus o gran dorsal, corre por todo el dorso del cerdo, llega desde aquí, prácticamente desde la cabeza, hasta acá, hasta la cola, prácticamente era el que estaba representado por ahí en unas fotos. Entonces, algunos de los músculos que pueden estar afectados, uno de ellos es el Longissimus dorsi, otro puede ser el tríceps brachii, que es el de aquí del brazo, el otro es el psoas mayor, aquí lo tenemos, otro más puede ser el bíceps femoris, que es de los que estamos observando ahí en un corte transversal de una foto. Tenemos el semitendinoso, el número 5 y el semimembranoso. ¿Ok? Vean ustedes aquí en esta foto. Aquí este cachito que está aquí, como un cuarto de círculo prácticamente, este es el Longissimus dorsi. Este es el que está corriendo desde aquí hasta la cabeza. Se supone que lo que está más acá a la cabeza es mucho más jugoso, mucho más suave, y es lo que se utiliza precisamente para el cocino, la cocina en el sureste de la dichosa cochinita pibil. Es lo que preferentemente se ocupa, esta parte del gran dorsal, y es este de aquí. Ok, este pues obviamente no se ve aquí, pero aquí tenemos representado al número 4, que es el bíceps femoris, ¿sí? Es este me parece que es el semitendinoso y este es el semimembranoso, ¿ok? Ok. Básicamente, podríamos estar hablando también de carne especie y algunos comentan que esto es básicamente de cerdos alotano positivos. ¿Habrán visto ustedes o les habrán comentado en su curso de tecnología de los productos qué eran esos cerdos alotano positivos? ¿Alguien por ahí que me diga? ¿Qué son los cerdos alotano positivos? No, profe, creo que no lo revisamos. ¿No lo abordaron? No, No, profe, creo que sí, no. No. Ok. Ajá. A ver, chicos, el alotano eso. es un gas. Es un gas que generalmente se utiliza para inducir la anestesia en cerdos, para no estarlos inyectando con algo. Entonces se les pone un embudo aquí a los cerdos y el cerdo empieza a dormir, precisamente para hacerles alguna cirugía, como por ejemplo instalarles alguna válvula ileocecal a nivel de ilion y de ciego, precisamente en la parte izquierda y en el flanco izquierdo, no, en el flanco derecho del animal es donde se instalan esas válvulas ileocecales
y por eso se tiene que inducir a la anestesia cuando estamos haciendo ese tipo de cirugías. Y bueno, se utiliza el alotano. Se ha encontrado que cerdos que son más sensibles a muerte súbita y a carnes pálidas, blandas y exudativas, cuando se utiliza ese alotano, entonces en lugar de presentar un desguance así, porque como se está anestesiando el animal, en lugar de presentar un desguance así todo flácido el animal, entonces los animales empiezan a presentar un rigor mortis, como si se fueran a morir, y todo por la presencia de este tipo de gas. Luego entonces, y esto creo que no se los comenté, cuando ustedes vayan a comprar, por ejemplo, ganado, estamos hablando en cerdos, cuando vayan a comprar o hembras de reemplazo o machos de reemplazo, a lo mejor les van a decir, y estos ya están checados y son alotano negativos, y ustedes se van a quedar, ¿y eso como de qué me sirve o qué? El que sean alotano negativos, eso quiere decir que esos animales, a pesar de que sean muy musculosos, no les va a pasar nada, ni van a presentar carne especie, ni les va a dar la muerte súbita al estarlos manejando para quererlos subir al camión o al desembarcarlos. Esa es la gran ventaja, de que genéticamente ya se ha hecho una selección y se ha encontrado dónde está el gen del alotano, y entonces los animales que les están vendiendo a ustedes como hembras de reemplazo y machos de reemplazo son alotano negativos. Eso quiere decir que su descendencia no van a ser sensibles a ese gas, y eso quiere decir que no van a presentar rigor mortis ni van a estar presentando lo que son carnes pese. Entonces es una gran ventaja, ¿eh? ¿Ok? ¿Quedó claro este asunto, chicos? ¿Sí? Profe, Andé. y si se quiere, por ejemplo, eh, hacer una cirugía a un cerdo que sea alotano negativo, ¿qué pasa? O sea, ¿sí reacciona al gas o no? Si es alotano negativo, no pasa nada. Se va a relajar. Si es alotano positivo, entonces va a presentar rigor mortis. Oh, ya. ¿Sí? Se va a empezar a poner todo tieso, tieso, tieso. Ok. ¿Sí? Si es alotano negativo, no le pasa nada. ¿Ok? Se va a relajar, va a quedar todo desguanzado. ¿Sí? Ok, sí. Gracias. Vale. Ok. El alotano negativo puede desarrollar carne especie por condiciones antemortem, transporte, espera, aturdimiento. Un fuerte estrés previo al sacrificio puede incrementar carne especie. Considerar también un desangrado eficiente va a ser importante, y un rápido enfriamiento de la canal, que no transcurra más allá de media hora desde el aturdimiento. O sea, va a ser básico, importante que inmediatamente esos animales no pasen más allá de media hora para que se empiece a enfriar la canal. Así es como se empieza a poner un animal con muerte súbita. Es un animal blanco, y se empieza a poner como cuando ustedes se agarran un brazo muy fuerte y se les quedan los dedos marcados. Así se empieza a poner el animal y empieza a jadear, ¿sí? Le empieza a faltar el aire, y eso sucede cuando estamos haciendo manejos con estos animales, o manejos para sacarlos del corral y subirlos al camión, o bien algún manejo por cuestión de vacunación, cambio de corral, en fin, o que lo estén atacando por alguna mordedura de cola, ese tipo de detalles, ¿sí? Y vean ustedes, abrimos el animal y la carne está completamente blanca, blanca, ¿sí? Y no toda la pierna tiene que estar, tiene que ser carne pese. Esta no es una carne pese, y todo lo demás, o sea, este color está bien, y todo lo demás puede ser, puede estar completamente blanco. ¿Ok? Bueno, algún resumen de carne pese.
Son carnes pálidas, blandas y exudativas. En inglés es pale, soft and exudative. ¿Qué va a pasar? Va a haber un incremento del glucógeno, va a haber un incremento del ácido láctico. Cuando ustedes hacen mucho ejercicio, se acaba primero el glucógeno del músculo y después lo que hay es presencia de ácido láctico. Por eso es que cuando hacen mucho ejercicio o van al gimnasio, al día siguiente les duelen los músculos. ¿Y por qué les duele el músculo? Porque hay cristales de ácido láctico, porque se acabaron el glucógeno, ¿sí? Y se empezó a formar ácido láctico. Y obviamente disminuye profundamente el pH. ¿Y esto qué sucede? Esto está dado por un estrés agudo, 15 a 20 minutos antemortem, y esto es producido precisamente por alrededores eléctricos, falta de descanso, falta de agua, o sea, así como están llegando del camión, rápido los pasan al aturdimiento, ni toman agua, ni descansan, los animales están ansiosos, tienen miedo, hay mucho ruido, hay reagrupaciones, obviamente hay peleas, y también puede haber un aturdimiento inadecuado. Y ese aturdimiento inadecuado va a depender también por el número de ciclos, ciclos de la corriente, el número de ciclos que está dando vueltas la corriente. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? También hay la contraparte, que son carnes oscuras, duras y secas. Esto se presenta también mucho, sobre todo en bovinos, que se conocen como carnes DFD, que se llama Dark, Firm and Dry, carnes oscuras, duras y secas. Cuando queremos comernos una carne de esta, pues casi nos tenemos que pelear, ¿no? Porque está muy dura. Esto es debido a un estrés crónico. Aquí ya hay una disminución de glucógeno, disminución de ácido láctico y obviamente un incremento de pH, ¿no? Vamos a tener pHs muy elevados, incluso hasta 7.0. Obviamente esto está indicado por cerdos sometidos a una falta de bienestar permanente y continuo. Ahora, otro detalle importante, cuando nosotros tenemos este tipo de carnes oscuras, duras y secas, obviamente estas carnes, a pesar de que no son muy apetecibles, pero estas carnes pues obviamente van a tener una mayor vida de anaquel. ¿Por qué? Porque van a tener un pH más elevado, ¿sí? No, perdón, me equivoqué. Estas carnes van a tener una menor vida de anaquel, porque al estar menos acidificadas estas carnes, pues obviamente es más factible que se les pueda instalar cualquier tipo de bacteria, principalmente Salmonella y E. coli. ¿Ok? Bueno. Estas son algunas características en la engorda de machos castrados y de machos enteros. Esto nos lo vamos a pasar. Vean ustedes, de repente, pues qué ricos los taquitos de carnitas, cuando antes no los podíamos comer. Ahora, con esto de la pandemia, pues como que ya se abrió, sigue habiendo tacos de carnitas y también no los podemos comer, pero puede haber este asunto. Esta es la lengua de un cerdo. Y también de repente hay gente muy apasionada por los tacos de lengua de cerdo. Y vean ustedes, estos puntos blancos, estos son cisticercos y obviamente la lengua es uno de tantos músculos que tiene el cerdo y el cisticerco le encanta estacionarse en los músculos. Y uno de los músculos es la lengua, otro de los músculos es el corazón. Ya sabemos que también el corazón es un músculo y también en el corazón está plagado de cisticercos cuando hay cisticercos. Entonces, tener mucho cuidado al estar consumiendo tacos de lengua. ¿Por qué? Pues porque pueden traer cisticercos, sobre todo si ese cerdo que se hizo en las carnitas era un cerdo que tenía acceso a materia fecal humana y esa materia fecal procedía de alguna persona que estaba teniásica,
O sea, no se dice persona cisticercosa. Mientras no tenga cisticercos en la cabeza, se dice que es una persona teniásica, porque es la tenia solium. Y entonces está eliminando, obviamente, el parásito. Cuando va al baño, va a encontrar algo totalmente largo cuando lo aventó y puede estar diciendo, ya se salió toda la solitaria. También se le conoce como solitaria. Solitaria, ¿por qué? Porque está solita, nada más está ella. Pero pues malas noticias. Lo que sucede es que cuando vas al baño y encuentras una cosita que se está moviendo y que pensaste que a lo mejor arrojaste todo, pues es nada más un cachito. Normalmente la solitaria puede estar midiendo entre 6 y 7 metros. Entonces, lo que ves a lo mejor tiene 30 centímetros. O sea que todavía le falta mucho, 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 mucho. Vean ustedes un corazón de un cerdo. Aquí también todos estos son cisticercos, pero no están todavía totalmente calcificados. Estos ya están más calcificados, ¿sí? O sea, ya tienen más tiempo. Aquí tendría que haber pasado más vida el animal para que se pusieran prácticamente como gránulos blancos. Por eso también le llaman algunos nombres comunes, le llaman arrocillo, tomatillo, zaguate, en las comunidades. Aquí hay todavía más. Este es un lazo prácticamente de cisticercos. Esto tiene otra presentación. Estos se van a poner así como estos. Bueno, se iban a poner, ya lo sacaron de la cavidad abdominal. Y bueno, les quisiera comentar, a lo mejor ya va a ser hora de comer y de repente en algunos restaurantes les pueden estar poniendo en la carta corteza de cerdo en espejo de salsa esmeralda. Y pues esa corteza de cerdo no es más que chicharrón en chile verde, ¿no? Pero pues así lo anuncian elegantemente, como corteza de cerdo en espejo de salsa esmeralda. Y tenemos otra. Se los pasa al costo, a lo mejor en algún restaurante les ponen cápsulas de maíz con acentos de salsa esmeralda y núcleo de jabalí doméstico. Pues no son más que tamales verdes con carne de puerco. y bueno, esa es la variedad y lo amplio y la gama de nuestro español querido, ¿no? Ok. Esto ya lo habíamos comentado. Esto es para tratar de evitar mordeduras de cola. Ok, vamos a empezar a ver ahora lo que es transporte de rastro y sacrificio. Díganme si hay hasta aquí alguna pregunta, chicos y chicas. ¿Tienen alguna duda? ¿O todo está quedando tan claro como el agua de tamarindo? Tania, ¿una duda? No, profesor. Alicia, Todo bien, maestro, gracias. ¿alguien más que quiera preguntar algo? ¿Nada? ¿Le seguimos, chicos? Va. Ok, ¿dónde estaba? Aquí estaba yo. Bueno, vamos a ver lo que es transporte de rastro y sacrificio. Bueno, aquí en cuanto al transporte, es importante que incluso hasta el operador tenga cursos de capacitación para estar manejando de manera adecuada a los animales, ya que de lo contrario, pues podemos tener una gran cantidad de animales ahogados. Si el animal, perdón, si el chofer es medio acelerado para manejar, hace frenados muy bruscos, pues obviamente todos los animales no traen de dónde agarrarse, entonces todos los animales van para allá, van para acá. Entonces el transporte debe ser un transporte digno, un transporte respetuoso para los animales, no estar golpeándolos. Si se va a estacionar de repente el tráiler, entonces tendrá que hacerlo preferentemente en la sombra. Es muy recomendable que el chofer, una vez que se estaciona,
puede estar refrescando a los animales, traen equipo para estarlos refrescando, debe estar revisando si no hay ya algún muerto. Si hay algún muerto, lo más recomendable es que lo eviscere y lo cuelgue antes de que se eche a perder, sobre todo si todavía va a tardar en llegar a la planta de procesamiento o al rastro. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de detalles. Entonces, vean ustedes, el transporte va a ser básico, va a ser importante. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos canales bien presentadas, sin problemas de carne especie, y que si el oficio del rastro es la transformación y darle un valor agregado para convertirlo en jamón o en otro tipo de cortes, entonces no tengamos problemas con carne especie. ¿Ok? Bueno, vean ustedes aquí una foto con diferentes chuletas. Bueno, aquí hay un cacho de tocino, la cola está hecha también de tocino, otra chuleta, las patitas también de chuleta, la cabeza de chuleta. Esto es lo que es la creatividad de la gente, ¿no? Ok. Esto es en Asia. Vean ustedes cómo están transportando a los cerdos. Esto no se ve tanto aquí en México, pero sí se los presento. Este es otro mecanismo. Ahí llevan a todos los puercos. Estos son otros más. ¿Cómo lo hicieron para meterlos ahí? Realmente ni idea tengo, ¿eh? Es complicado este asunto. Bueno, esto ya van en contra de todas las posibilidades. Vean ustedes cómo les va a estar yendo a estos animales, todos aquí acostados, boca arriba, como que no creo que vayan muy contentos. Esto sigue siendo en Asia, todo esto es en Asia, ¿sí? En China, básicamente. Vean ustedes más cerdos, otros más. Bueno, aquí hay de todo. Este señor ya se compró aquí sus lechoncitos y listo. Llevan aquí más. Y bueno, en el transporte sanitario deberá de haber ventilación, una ventilación adecuada para que no sufran los animales durante el transporte, para que puedan estar respirando de manera adecuada. Y obviamente esto es una situación ante mortem. Evitar picos de pH previo al sacrificio, no manejar temperaturas extremas, mantener un flujo del aire en el camión, pisos obviamente que sean antiderrapantes, en rampas de descargue, corrales y pasillos, usar principalmente banderas o sonajas para movilizar a los cerdos, nada de alrededores eléctricos, ¿sí? Mover a los cerdos en grupos pequeños es lo más recomendable. Esas sonajas, hagan ustedes de cuenta que es como si le echaran tezontle a una botella de PET, y entonces la van agitando, la van sonando, y eso es como si funcionara como una sonaja. Y también banderas para estar guiando a los animales. Mover a los animales, ya que hayan llegado ahí al rastro, a un ritmo lento y constante, y preferentemente en grupos pequeños. Pueden ser grupos de 5 o 6 animales para subir y bajar del transporte, y también para arrearlos y llevarlos hasta el lugar donde van a ser aturdidos. Nunca sobrecargar el camión. Va a depender del clima, del tipo de cama que pueda tener el camión. Si hay un animal caído en el camión, retirarlo antes de descargar para que no lo estén pisando si es que no lo vio el chofer, y que no se lastime obviamente esa canal. Limitar el uso de alrededores eléctricos, ya que generan, ya les comentaba yo, generan petequias. Transportar al cerdo a un ritmo constante, nada de frenones, empujones, arrancones. Cerdos de 100 kilogramos requieren por lo menos de 2.30 pies cuadrados de espacio.
Aquí es importante no sobrecargar a los animales, a los camiones. Hay dos sistemas de aturdimiento, uno eléctrico y el otro con gas, que es básicamente CO2. Hay algunos beneficios del uso con gas o CO2. ¿Cuáles son los beneficios? Puede haber un menor número de vocalizaciones durante el aturdido. Puede haber un menor número de capilares reventados. No va a haber tantas gotitas de sangre en la carne. Y va a haber un mejor manejo, declive del pH post-mortem. Ahora, déjenme decirles, yo vi un video, nos presentaron alguna vez un video en el cuarto a donde son metidos los cerdos para noquearlos con CO2. Y es que eso no se ve y yo ya no pude conseguir ese video, desgraciadamente. Además, no es algo muy agradable, ¿eh? Resulta que cuando el cerdo, porque recuerden ustedes que el cerdo tiene muy desarrollado el olfato, cuando el cerdo empieza a oler el CO2 y ya está en la cámara completamente cerrada, es un cuarto completamente cerrado en donde nada más hay 5, 6 o 7 cerdos. Entonces, cuando el cerdo empieza a oler el gas, se quiere salir inmediatamente de ahí. Y entonces incluso se avienta contra las paredes, contra el techo, se empieza a golpear fuertemente, inmediatamente cae noqueado. Y bueno, por ahí algunos comentan, los defensores de los derechos animales, que por eso no recomiendan el uso del aturdido por medio de CO2, porque se han vertido ese tipo de videos. Yo no lo he encontrado en la red, a menos que se encuentren en lo que le llaman Deep Web, o sea, en la red profunda, que se supone que hay una Deep Web, que se supone que nadie conoce, pero la gente que sí sabe puede accesar a eso. Y entonces estar revisando ese tipo de situaciones. Si alguien por ahí encuentra ese video, bueno, pues si me lo pueden compartir, lo podríamos estar utilizando aquí. Eso es lo que comentan o los que están en contra del sistema de aturdimiento por medio de CO2. Pero de que disminuyen las vocalizaciones durante el aturdido, es cierto. De que disminuyen los capilares reventados, también es cierto. Y de que hay un mejor declive en el pH postmortem, eso sí, también es cierto. ¿Sí? Cuando nosotros estamos utilizando un aturdimiento eléctrico, que se conoce como que se induce una epilepsia, aquí es importante el amperaje. El amperaje debe de ser de 1.25. El amperaje está muy relacionado con la frecuencia, es decir, el número de ciclos que está dando vueltas la luz. Deberá de haber también un voltaje de 250 watts. Si estas condiciones no se reúnen, después de estarle poniendo el cuerno al cerdo, es decir, los dos cátodos aquí en las sienes al cerdo, si esas condiciones no se reúnen, es casi seguro que a los 15-20 segundos, después de haber sido supuestamente noqueado el animal se puede levantar. Se puede levantar y se puede agarrar y se puede ir. ¿Por qué? Porque no quedó eficientemente noqueado. Si no hay un profundo estado de disfunción cerebral e inconsciencia cerebral, el cerdo puede regresar alrededor de los 30 segundos. Se para y se puede ir. Puede haber arqueo de espalda
intentos de levantar la cabeza, puede haber reflejo corneal y palpebral. Eso es parte de las auditorías que se hacen a nivel de rastro, y puede haber respuesta a pinchazos en el hocico. ¿Cuál es el reflejo palpebral? Es cuando se le hace en el ojo al cerdo aquí, y uno pega aquí, y entonces si el animal hace estos movimientos al pegar, cierra y abre el ojo, ese es el reflejo palpebral. Si lo está haciendo, quiere decir que no hubo un profundo estado de disfunción, y quiere decir que ese animal, entonces cuando le den el puntillazo, lo va a sentir, lo va a sentir, y definitivamente también hay otros tipos de auditorías que generalmente los que están haciendo las evaluaciones para ver si efectivamente quedó bien insensibilizado o no, traen unas agujas para inyectar, y agarran al animal aún antes de que haya sido insensibilizado, y pinchan el hocico suavemente. Si el animal hace reflejos así de que, oh, espérate, quiere decir que el animal está sintiendo. En algunos casos, entonces, este animal, como está sintiendo, si realmente quisiéramos ser estrictos en este asunto, estos animales que han sido aturdidos se tienen que regresar. ¿Por qué? Por cuestiones de bienestar animal, aquí lo dice, por cuestiones de bienestar animal. Ese animal que no está suficientemente o bien aturdido, ese animal se tiene que regresar. ¿Por qué? Porque el animal va a sentir el puntillazo que le están dando, va a sentir cuando lo están matando. Entonces, pues eso no va, no se vale. Son animales, y también los animales, igual que uno, sienten. ¿Ok? Con una adecuada insensibilización, la mandíbula prácticamente, por medio del sistema de noqueo eléctrico, si hay una adecuada insensibilización, la mandíbula prácticamente estará totalmente relajada, la lengua flácida y extendida, o sea, estará así, ¿sí? Y será normal que puedan mostrar algún pataleo, pero no va a haber vocalizaciones. El cerdo se mueve, bueno, cuando estamos moviendo al cerdo, el cerdo se puede mover de un lugar oscuro a uno iluminado, pero lo distraen las sombras, los reflejos o los objetos que se muevan. Por eso es que cuando nosotros estamos transportando cerdos dentro del rastro, es importante que al final, ahora sí que como dicen, al final del túnel que haya una luz para que el cerdo se pueda mover hacia allá. Que las paredes por donde se vayan moviendo, esto es también en bovinos, para que las paredes por donde se vayan moviendo estén completamente sólidas, que no puedan ver absolutamente nada a los lados. De lo contrario, se espantan y se regresan. Pero si no ven nada y hay una luz al final del pasillo, entonces es más fácil arrearlos sin ningún problema. El trabajador también de repente, sobre todo si los cerdos no quieren avanzar, el trabajador deberá de ponerse al nivel del cerdo para ver lo que está viendo el cerdo. A lo mejor está viendo sombras, y entonces por eso los cerdos no quieren avanzar. Es importante manejar primero, manejar grupos pequeños, ya habíamos dicho, de 5 o 6 animales. Corrales largos y angostos en los rastros reducen los combates. Ruido no más allá de 80 a 90 decibeles. Si hay más de 80 o 90 decibeles, y esto lo podemos medir con un decibelímetro, esto está más o menos relacionado cuando aquel dichoso avión del Concorde que viajaba de México a París tenía más de 80 a 90 decibeles. Y entonces estos ruidos, si son continuos, van a dañar al oído humano, y también van a provocar angustia, ansiedad en los animales, y pueden incrementar obviamente la frecuencia cardíaca. Y en consecuencia también van a estar presentando carne especie. Cerdos, chequen ustedes este asunto, checos. Cerdos con ractopamina
son más difíciles de manejar en el rastro. Suelen ser más susceptibles al estrés por manejo y transporte, aunque sean alotano negativos, ¿sí? Entonces, cuando estamos manejando cerdos y que estuvieron consumiendo ractopamina, hay que manejarlos todavía de manera muchísimo más amable para evitar que se estresen, ¿ok? ¿Cuáles son algunos de los factores que afectan la calidad de la carne antes del sacrificio? Básicamente la raza, la genética, el sexo, la edad, la alimentación, manejo, método de sacrificio, eléctrico o por gas. Y después del sacrificio puede ser el escaldado. El escaldado es cuando después de haber sido degollado el animal y que ya escurrió toda la sangre, se pasa a una tina caliente con agua, precisamente para que sea escaldado el animal. Esto es para que se afloje básicamente el pelo, la cerda del animal y pueda ser pelado mucho más fácil. Aquí no debe de durar más de 4 o 5 minutos y la temperatura no debe de ser más allá de 45 o 50 grados. De lo contrario, ¿qué creen que va a pasar? Se va a cocer la carne y entonces no nos va a servir, ¿sí? Después del sacrificio es importante el manejo, el nivel de enfriamiento, media hora no más, el tiempo de maduración de la carne, el método de maduración, básicamente enfriamiento, el empacado, la forma de cocinarla. Durante el transporte es importante que los animales sean dietados para evitar que vomiten, ya que puede haber de repente con el mismo vómito se puede presentar una neumonía por broncoaspiración del mismo vómito del animal. Durante su estancia en los corrales en el rastro deberán de contar preferentemente con agua para beber en abundancia, no alimento, agua para beber, para que puedan estarse hidratando los animales. Generalmente los animales muertos pues se van a ir a planta de rendimiento. Planta de rendimiento, no sé si ustedes tengan experiencia en haber ido a una planta de rendimiento. Una planta de rendimiento es aquella planta en donde está llegando toda la mortalidad de diferentes partes. Huele tremendamente feo. Allí es a donde se está produciendo lo que es harina de carne y hueso. Todos estos animales muertos agarran, se despedazan y se meten a unas ollas inmensas de vapor y ahí es a donde se empieza a cocer todo esto y prácticamente queda deshidratado y es lo que sale como harina de carne y hueso. Y procede de esos animales, de los animales muertos. Entonces, animales muertos se van a planta de rendimientos. No se los recomiendo visitar una planta de rendimiento. Huelen muy feo, huelen intenso. Después de sacrificados los animales, después de sacrificados, animales, canales, órganos y tejidos pueden ser sometidos a diferentes exámenes macroscópicos. Básicamente palpación de órganos, corte de músculos. En corte de músculos, si el sanitario o el veterinario que esté ahí a cargo de un rastro, supongamos que este es un rastro TIF, tipo Inspección Federal, si tiene algunas dudas en cuanto a cisticerco, lo más común es que agarre, jale la canal y esté cortando lo que se conoce como el músculo macetero en la canal. ¿Cuál es el músculo macetero? El músculo del cachete. Aquí es a donde va a hacer un corte y si encuentra, y también en la lengua va a ser un corte, si encuentra cisticerco en esa canal se va a paila, se va a quemado. Ni siquiera se va a planta de rendimiento, se va a quemar totalmente y ya se pierde ese asunto. ¿Qué pasó, Zaira? ¿Nada? ¿Estás jugando con tu gato? Zaira. Perdón, no vi mi micrófono. Sí, perdón, maestro. No, no te preocupes. Corte de músculos, nódulos linfáticos,
de cabeza y de la canal. El escaldado, el chamuscado, el enfriado rápido, asegura control básicamente sobre E. coli y salmonela. No creo que ustedes quisieran consumir un corte y enfermarse por salmonela o por Escherichia coli, que de repente puede ser común, sobre todo por un mal manejo. Importante y básico. Una vez que el animal ha sido sacrificado por medio del aturdimiento, ya sea eléctrico o por medio de gas, la canal jamás, jamás deberá de volver a tocar el piso. Nunca, nunca. Se revisará también el estado de nutrición del animal, aspecto de las cerosas, presencia de contusiones, prolapsos, hemorragias, cambios de color, tumefacciones, deformaciones óseas, articulares, musculares o de cualquier órgano o tejido o cavidad abdominal. Cuando una parte de la canal se rechace por lesiones o traumatismo, la canal normalmente se marcará como retenida para retirar la porción dañada. La evisceración generalmente se efectuará en un lapso menor a los 30 minutos. Prácticamente es lo último que se hace, la evisceración. Después de que pasó al escaldado, el chamuscado, el recorte de todo el pelo del animal, es lo último que se hace, el eviscerado. Vean ustedes, aquí tenemos una canal, pero este cerdo, lo que le pasó es de los animales que venían hasta arriba en el camión. A lo mejor fue un transporte que se llevó a cabo durante el día y esto no fue más que una quemada por insolación. Todo esto es lo que provocó el sol en el cerdo. ¿Sí? Aquí ya es un área de descanso en un rastro. Insisto, preferentemente corrales rectangulares. Deberá de haber acceso a agua para que todos los animales se hidraten. Este de plano llegó así, tal cual, y se metió al bebedero. Estos son los bebederos. Estos son los bebederos. O sea, aquí no hay de que bebedero de chupón. No. De plano son piletas a donde se puede estar metiendo el animal, incluso se puede estar refrescando el animal, ¿no? En algunos rastros sí puede haber de repente algunos bebederos, pero deberá de haber obviamente varios. En lugar de las canaletas estas, aquí hay otro colgado, acá hay más bebederos colgados. Esto también son en instalaciones de rastros. Esta es la posición correcta de la horqueta que se le va a estar poniendo al cerdo para insensibilizarlo. Aquí prácticamente en las sienes. Este es el área de escaldado. Ya quedamos que aquí el cerdo no debe de permanecer más allá de 4 o 5 minutos. Es importante, ya quedamos que este escaldado es básicamente para que la cerda, los pelos pues del animal se aflojen. Van a pasar acá a esta otra máquina en donde van a empezar a tamborilear al animal y prácticamente le están quitando una gran cantidad de pelos. Recuerden ustedes, no sé si a lo mejor lo tengan ustedes presente, pero ustedes podrán estar mandando a lo mejor a rastro un ganado de color, a lo mejor negro o café, a lo mejor un duro, un pietrain, y ustedes dicen, pues así van a estar las canales. No, todos los cerdos son blancos. Entonces, cuando ustedes ya los vean aquí, a lo mejor antes de que sean sacrificados podemos tener de diferentes colores, pero una vez que ya pasaron al área en donde les están quitando todo el pelo, todos los animales, todos los cerdos son blancos.
no hay cerdos de colores. Por ejemplo, esto que ustedes están viendo aquí, no crean ustedes que ya colgado y sin pelo les van a quedar estas manchas. Estas manchas están definidas por las cerdas que tienen ahí en el cuerpo. ¿Sí? Estas son parte de las petequias que pueden estar ocurriendo precisamente por arriadores eléctricos. O sea, de repente esto podría estar penado y podrían estar retirando la canal precisamente por esta vascularización que se está presentando aquí en el animal. Ok, estos son otros detalles que podríamos estar encontrando en el rastro, cerdos que fueron criptorquidios y todavía les quedó un testículo arriba y pues obviamente al eviscerar nos encontramos todavía con un testículo y a lo mejor es un animal de 90 kilos. Entonces, de repente podría haber algún riesgo, aunque estuvo en cavidad abdominal y se supone que ahí el testículo no era funcional, por eso hay una bolsa de escroto, una bolsa escrotal, porque el funcionamiento de los testículos debe estar afuera de cavidad abdominal, si no, no se da la espermatogénesis, en fin, una serie de detalles. Y por esa razón, a lo mejor este testículo era inactivo, pero por estas o por aquellas, el veterinario o el que está a cargo de la sanidad en el rastro, pues ya decidirá si esta canal se manda a paila o se manda a planta de rendimiento o a ver qué se hace, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar con animales que vuelan a choquilla o vuelan a cerdo entero? Pues obviamente cuando la cocina el ama de casa y la va a servir a la familia, pues los chicos o la familia pues no lo va a querer porque va a oler muy, muy intenso. Ok. Estos son los dichosos arriadores eléctricos. Es importante que cuando nosotros estemos manejando a los cerdos, deberá de haber una luz, como les decía yo, una luz al final del camino, precisamente para que el cerdo pueda correr por ahí. Las paredes deberán de estar totalmente sólidas, que no haya absolutamente nada de luz, que no pueda ver el animal para los lados, porque si no se va a espantar, que no haya sombras. Entonces, este tipo de arriadores ya están en desuso. En algunas partes donde lo estén usando, pues está totalmente prohibido. A lo mejor lo están usando en algunos rastros que son municipales, pero en los rastros TIF, tipo Inspección Federal, ahí para nada se está usando eso. Y generalmente se están haciendo auditorías. Se supone que se castiga también al trabajador que está haciendo este tipo de malos arreos o los animales que presentan golpes o latigazos, porque luego acostumbran traer también un látigo y darles con el látigo a los cerdos para estarlos arreando. Si presentan latigazos o golpes, el trabajador puede ser reprendido e incluso pues le van a cobrar con su sueldo, ¿no? Las mermas que pudiera estar presentando estos animales. Bien, esto era esta es la grasa que antes sacábamos de los animales, pero ya no hay tanto grasa porque los animales son exageradamente magros, a menos que ya estemos mandando cerdos para el abasto con más de 100 kilos, de 120, 130 kilos, que lo vamos a estar checando más adelante, pero ya no hay tanta grasa. Bueno, aquí tenemos algunos subproductos que se pueden estar utilizando. Vean ustedes, son muy frescos los zapatos hechos de piel de cerdo. Había una marca, no sé si todavía exista, una marca que se llamaba Hush Puppies. Esos Hush Puppies, esa marca de zapatos Hush Puppies, estaban hechos en lugar de cuero de bovino, estaban hechos de cuero de cerdo y son pieles bastante frescas, transpiran muy bien. Vean ustedes, esto es lo que está en la planta de rendimientos, esto es toda la mortalidad, esto es lo que se va a pasar a un triturador y después se va a pasar a las camisas de vapor
que son estas. Estas son las camisas de vapor. Aquí hagan ustedes de cuenta que esto es como si fuera una olla inmensa, una olla express inmensa, y aquí es donde va a salir lo que es la harina de carne y hueso, que ha habido hay muchos detractores en contra de esta harina de carne y hueso, porque dicen que es el origen también de problemas de Escherichia coli, de salmonela. No va a suceder tanto así, porque imagínense, las temperaturas a las que se está cociendo y se está deshidratando todo este material, que esta es la materia prima, todo este material que está llegando aquí, entonces no le vamos a dar oportunidad a que viva la salmonela ni la Escherichia coli. Lo que pasa es que ya el producto terminado, embolsado o empacado, se puede estar contaminando con esta materia prima. O sea, a lo mejor de repente no se tiene el cuidado para estar transportando estos animales y se puede estar contaminando ya el producto acabado, y por eso es que entonces podemos tener salmonela y E. coli en el producto terminado, pero es por la contaminación cruzada con estos animales. En esta planta, en estas plantas de alimentos, ¿qué plantas de alimentos? En estas plantas de rendimiento, también lo que se hace es obtener una gran cantidad de grasa. De esto va a salir mucha grasa, y esa grasa generalmente la están mandando a las jaboneras para producción de jabón, con el jabón con el que nos bañamos. Nada más le ponen algo de olor, algo de aroma, y esa grasa animal es utilizada para elaborar los jabones de baño. Nada más para que se den cuenta, ¿ok? Bueno, esto es en Guerrero, no les digo en dónde, por si alguien es de Guerrero, pero por ahí cerca de Río Balsas, yo anduve haciendo un trabajo siguiendo cerdos, cerdos en vida libre. Todos los cerdos tienen dueño. Aquí estaba el centro de salud. Luego yo me quedaba aquí en el centro de salud cuando estuve haciendo mi trabajo de investigación, de maestría. Yo anduve siguiendo cerdos en vida libre, en época de secas y en época de lluvias. Estuve 4 meses en época de secas y 4 meses en época de lluvias para ver a qué se dedicaban. Yo los anduve siguiendo desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. No regresaba yo a comer, yo traía comida en mi maleta, y bueno, fueron unas patoaventuras intensas. Aquí prácticamente los perros le tenían miedo a los puercos. ¿Por qué? Porque había una población mucho mayor de puercos que de perros, y si algún perro se quería pasar de vivo con algún puerco o quererlo morder, todos se iban en su contra, todos hacían grupo, y al perro no le iba a ir nada bien, ¿ok? Bueno, en esa comunidad había fecalismo al aire libre. Yo andaba haciendo también algunos trabajos de cisticercosis, y bueno, aquí ven ustedes por las mamas que tiene este animal, quiere decir que era una cerda lactante, y obviamente estaba esperando a que se terminara de levantar, de defecar la señora o el señor que estaba atrás de esta barda de piedra, para que esta puerca pudiera entrar y comerse toda la materia fecal. No sabemos si era de una persona cisticercosa o teniásica, ¿sí? Bueno, aquí vamos a tener todas las canales muy bien presentadas, totalmente ya enfriadas. Aquí normalmente el sacrificio o la transformación, bueno, el sacrificio, digamos, se hace un lunes, pero la transformación y el desbaratado de las canales no se hace hasta el día siguiente, preferentemente ya con las canales prácticamente congeladas. ¿Por qué? Porque lo pueden manejar mucho mejor la canal fría que una canal caliente, y hay menos riesgos, sobre todo de cortes por parte de los trabajadores, en una mano, o en fin, en un dedo, etcétera. ¿Sí? Ok. Vean ustedes,
Estos son algunos golpes que luego están haciendo los trabajadores ante mortem, y por estas razones también por la que pueden ser llamados la atención de los trabajadores. Lo que queremos son chuletas muy adecuadas, con muy buena presentación. Y ya que es hora de la comida, esto se súper antoja con una muy buena salsa. Y esto sería todo. Bueno, aquí de repente los gatos son demasiado extremistas, ¿no? Aquí este cuate está pidiendo limosna, enseñó también al perro, pero de repente los gatos son muy exagerados. No que el gato esté muerto, sino también se pone así pidiendo limosna, cada quien con su vasito, ¿no? Y eso sería todo por el día de hoy. Dejo de compartir mi pantalla. Díganme si tienen alguna duda. La próxima sería la última clase de estas clases de pandemia. Espero no haberlos agobiado tanto. Díganme si hay alguna pregunta referente a lo que estuvimos viendo el día de hoy. Si no, pongan una manita para Maestro, saber que están ahí. para, ¿Qué pasó, Alicia? maestro, es que me parece que también en los rastros de cerdos tienen que cumplir cierta normatividad según los reglamentos de Senacica, como cuáles podrían ser, bueno, algunos, bueno, qué partes de instalaciones deberían cumplirse en esos rastros. Bueno, mira, en primer lugar, de acuerdo a lo que está pidiendo Senacica, y por eso es que puede ser, por ejemplo, un rastro TIF, o sea, un rastro que a lo mejor era rastro municipal y quiere llegar a ser un rastro TIF, en primer lugar, debe de tener un manejo súper adecuado de los animales, manejarlos con todo el bienestar posible. Esos animales, cuando lleguen al rastro, deberán de tener áreas de descanso, o sea, todo es lo que está evaluando Senacica. Deberán de tener áreas de descanso, deberán de tener bebederos, deberán de tener, pueden ser pilancones o pueden ser por medio de bebederos colgados, deberán de manejarse de manera muy adecuada y profesional para llevarlos a donde van a ser aturdidos. Senacica no tiene inconveniente si los cerdos son sacrificados por medio de aturdimiento eléctrico o por medio de CO2, siempre y cuando no estén presentando vocalizaciones, que de repente también los de Senacica pueden estar haciendo algunas auditorías para ver si no hay sensibilidad, si hay una insensibilidad completa del animal, en el sentido de que no hay vocalizaciones, no hay pataleo, no hay intentos, no hay arqueo de espalda, y obviamente que esas canales, una vez que sean aturdidas, o esos animales, una vez que sean aturdidos, sean inmediatamente enfriados en no más de media hora. Y básico es que esa canal nunca ese animal que es izado, que es levantado, ese animal jamás deberá de tocar nunca el suelo. Eso es básico, ¿sí? Básico. Y es una de las exigencias. Además, otro detalle importante es que los operadores deberán de tener pues todo su sistema de seguridad, deberán de estarse sanitizando el equipo de corte, chaira, cuchillos, deberán de estarlos sanitizando de manera constante, sobre todo al estar abriendo cavidad abdominal entre cerdo y cerdo, o de cuando en cuando deberán de estar sanitizando ese equipo. Deberán de tener también un área en donde estén evaluando prácticamente todas las vísceras, principalmente nódulos linfáticos, hígado, en fin, diferentes partes, ¿sale? Eso es básicamente lo que te exige también Senacica, ¿no? Obviamente que también haya vestidores, que haya
área de baño, de limpieza, para que se transformen completamente los trabajadores, que tengan equipo que sea nada más de ahí, del rastro, que haya sistema de lavandería para que estén limpiando y sanitizando todo el equipo y la ropa, la vestidura, ¿sale? Y no piden pruebas sanitarias así como certificados de el acto libre de Bruselas o cosas así. Como Wow, en los no. gobiernos, no se pide ningún certificado de sanidad. ¿Senacica? Bueno, que si no tiene que cumplir con pruebas para ver si trae brucela o tuberculosis o cisticercos. Mira, en cuanto a brucela y tuberculosis, esto a lo mejor es para bovinos. En cerdos no hay este problema, ¿sí? De hecho, ni siquiera se aplica ninguna de las dos bacterinas, porque las dos son bacterias, ¿sí? Ni para tuberculosis ni para brucela. No se utiliza ninguna de las dos. No se exige que eso haya. Lo que sí se exige o de repente lo que sí se hace es de repente algunos muestreos y se tiene un laboratorio en el mismo rastro, se hacen algunos muestreos principalmente para E. coli, para salmonela, para ver qué tan limpio se está manejando el asunto de la canal, para ver si no estamos, o los operarios, para ver si no están también inoculando tanto E. coli como salmonela. Eso sí se hace, ¿sí? Y se deberá de ser riguroso en ese aspecto. De cuando en cuando se hacen esos muestreos. Sí, Ok, maestro, y para movilizar los animales no piden ninguna, bueno, alguna documentación. En México es libre tránsito en todo el país, ¿no? De cerdo. sí. O algo- Ah, hace varios años se pedía básicamente un documento en cuanto a cólera porcino, o lo que era fiebre porcina clásica. Como ya estamos libres de fiebre porcina clásica, los animales pueden transitar por todo el país. No sé, no estoy muy seguro si Senacica está pidiendo, sobre todo al salir de algún estado, está pidiendo alguna certificación de alguna autoridad de veterinarios. No estoy seguro, ¿eh? No me quiero aventar ese asunto así. Ok, maestro, muchas gracias. ¿Y quién más? ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿Nadie? No, Bien. profesor. ¿No, Tania? ¿Alguna pregunta, mija? No, profesor. Bueno, si no, entonces, pues nos despedimos. Si quieren, tienen ustedes sus micrófonos abiertos. Si quieren despedirse de sus compañeros, ya es 1:15 para las 2.